Le estaba entrando, bueno, justo la vi. Buen día a todos. ¿Se escucha bien? Veo que hay 40 participantes. Hoy, como dice el título, vamos a hablar de una introducción, vamos a hacer una introducción a la medicina basada en las mejores pruebas, que se la llama o se la conoce más por su acepción sajona, medicina basada en la evidencia. Si bien en español estricto serían las mejores pruebas, por el uso lo vamos a utilizar en forma indiferente. Bien, antes de seguir adelante, quisiera hacer un homenaje a un grande filósofo de la ciencia argentino que falleció este año con poco más de 100 años. Ahí lo vemos a los 98 años, con una lucidez asombrosa. Y él era el que siempre nos recalcaba, si bien vivía en Canadá, medicina basada en las mejores pruebas. Recuerden ustedes que nosotros hemos definido 8 núcleos de competencia y entre otros, para esto de medicina B, hemos puesto manejo de la información. Es por ello que en esta primera parte vamos a dar grandes aspectos de la medicina basada en las mejores pruebas, y en la segunda hora, que se va a extender más de una hora, vamos a hacer con el profesor Pastor un taller de búsqueda bibliográfica para que ustedes puedan optimizar el tiempo y lograr los mejores resultados. Los objetivos específicos, como vamos a ver en el transcurso de la conversación de esta mañana, es hacer buenas preguntas clínicas, saber buscar en la literatura científica, mejorar nuestra capacidad de leer y valorar artículos, no todos son lo mismo, aplicar estos conocimientos a nuestros pacientes y saber adecuar la evidencia a la práctica, evitando malos usos y abusos. Cuando ustedes, por ejemplo, leen, tratamientos útiles para la fibromialgia, que en pocas semanas vamos a estar hablando de ello. Fíjense acá, dice abajo, nivel de evidencia 1A. Y sobre 505 artículos se vio que la amitriptilina es uno de los que reúne esta evidencia. Eso es lo que quiero que nosotros podamos dilucidar qué significa esto de nivel de evidencia 1A. Este es el digesto que vamos a utilizar hoy día, y una definición, diríamos, amplia sería el uso sensato, juicioso, prudente y a conciencia de la mejor evidencia actualmente disponible de la investigación clínica en beneficio de la atención del paciente. No es en mi propio beneficio, no es para decir, mirá cómo sé. Los aspectos filosóficos. Recuerden ustedes que un grande, Sackett, un gran cultor de la medicina basada en la evidencia, pero un gran clínico, decía que los primeros momentos con un paciente se acompañan de información visual, auditiva y táctil que determinarán tanto la efectividad como el costo de nuestra atención. De todos los diagnósticos que efectuaremos, la mayoría se obtiene durante la anamnesis y gran parte del resto con el examen físico. Es decir, que nosotros no podemos utilizar la evidencia o las mejores pruebas si no hemos partido de una historia clínica. Los antecedentes históricos, ¿esto es nuevo? No, nos tenemos que remontar al París post-revolucionario. Recuerden,
Revolución Francesa, 1789, y tres grandes figuras que aquí se los dejo, pero voy a tomar una que es Pierre Louis. Pierre Louis, ¿no? Se planteó un día y dijo, ¿por qué a todos los pacientes, tengan cólera, tengan neumonía, todos le hacemos sangría? ¿Es útil la sangría? Y allí, a finales del siglo XVIII, utiliza por primera vez lo que él llama un método numérico para cuantificar la eficacia de las sangrías en estos pacientes, como decíamos, neumonía, erisipela, faringitis, ni qué hablar con el cólera, sin encontrar diferencias respecto a otras terapias. Y miren ustedes, en 1834 crea un hito en la medicina, que es la medicina de la observación, para erradicar todo lo que fueran tratamientos inútiles. Por primera vez se contraponía la observación, la cuantificación, la medición cuidadosa de los fenómenos relacionados con la salud y la enfermedad al método deductivo. Llegando al siglo XX, tres grandes cultores, uno es Cochrane, en Oxford, Feinstein en los Estados Unidos y Sackett en Canadá, fueron realmente los grandes epidemiólogos. La cuna del profesor Sackett junto con el doctor Gordon Gallat, que les voy a contar una anécdota que vivimos aquí en estas latitudes, justamente con Gordon, ellos fueron los que realmente sentaron las grandes bases de la medicina basada en la evidencia. Miren esto es año 1990, este es el doctor Gordon Gallat, estamos en un asado en la Costanera, este es el profesor, actualmente el profesor del Bosco, éramos todos muy jóvenes, yo tomé esta foto, y aquí cambió la vida de Gordon, que venía casado y cambió y se fue con una nueva pareja, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, este es hoy día el profesor Gordon Gallat. 2 años después proclama la medicina basada en la evidencia como un nuevo paradigma, considerando la investigación en atención de la salud como la mejor base para las decisiones clínicas. Hacemos un homenaje al doctor Sackett, que ya nos dejó hace unos años. ¿Y cuál sería el significado? Si ustedes tuvieran que definir, dirían, es un triángulo, que tiene 3 aristas fundamentales. Los valores del paciente, no es lo mismo un paciente de 80 años con un paciente de 40 años, que los dos tengan la misma enfermedad, y quizás a uno no le vamos a poner, por más que tenga insuficiencia cardíaca, un bloqueador de la aldosterona, porque puede hacer una insuficiencia renal severa, si bien como patología estarían indicadas. La competencia clínica, sin las destrezas del arte médico, no se puede iniciar ninguna medicina basada en la evidencia, y obviamente la mejor evidencia de la investigación, que es una investigación clínica de alta calidad, pero centrada en el paciente. Entonces, los valores del paciente, preferencias, preocupaciones, expectativas, calidad de vida, y la competencia clínica, que son experiencias, habilidades, juicio clínico. Entonces, la experiencia clínica, información proveniente de la investigación, la expectativa del paciente, y el otro que sería fundamental, que está en todo ello, está en el núcleo, que son las consideraciones éticas. Entonces, ¿qué le podemos agregar a lo que ya habíamos visto hace un ratito en cuanto a la definición? Que sería la integración de las mejores evidencias de la investigación con la experiencia clínica y los valores y circunstancias del paciente. Competencia, evidencia de investigación, preferencias del paciente. En definitiva, el objetivo
es lograr la mejor decisión clínica, donde está la capacidad de experiencia clínica, la mejor evidencia para tomar la decisión, valores y preferencias del paciente, costo, riesgo, beneficio, consideraciones éticas. La historia clínica es fundamental. Se parte siempre de la historia clínica. Ustedes conocen este personaje de Gaturro, dice aquí alguien que se jacta de sus conocimientos. Yo soy una persona muy culta, energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. La capital de Tailandia es Bangkok. ¡Oh! Y Gaturro dice, no hay que confundir, hay gente con formación y gente solo con información. Es decir, que conocimiento no significa acumulación de información, en medicina basada en la evidencia, sino competencia para actuar. Ahora, tenemos dificultades enormes. Miren, si ustedes van y buscan nada más que en una de las bases secundarias, ya vamos a ver cuáles son las fuentes primarias, secundarias y terciarias. Si ustedes ponen, decir, no, yo lo busco en el Medline, en PubMed. Miren, 4 de agosto de 2010, si yo ponía hipertensión, tenía 318.000 artículos, en 2015 406, el año pasado 491 y ayer 538.216 y tendría que revisar casi 54.000 páginas. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada más que en esta base, en PubMed, es decir, en Medline, con el COVID-19. Ayer había casi 40.000 artículos y tenemos menos de 8 meses o del conocimiento que tomamos conocimiento con esta pandemia. Por lo cual es muy importante aprender a hacer una búsqueda bibliográfica, porque nosotros nos sumergimos en un universo, nada más que en medicina se publican alrededor de 600.000 artículos. Es decir, si ustedes quieren y metafóricamente, serían toneladas de información, toneladas de información. Y ahí les pongo el top. ¿Por qué me la dieron cuando estábamos estudiando las toneladas de informaciones? ¿No? Perdón, ¿pueden apagar? Ustedes tienen, fíjense ustedes, acá sería casi un top 5 de revistas y un top 10 de revistas médicas, pero solo el 5% reúne las condiciones metodológicas mínimas como para publicarse. Entonces, si nosotros realmente podemos caer en la enfermedad por la información, ¿qué es lo que nos pasa cuando buscamos? Decía antes, yo iba y buscaba un diccionario, ¿no? Y ahora me abrumó, dice, su búsqueda ha localizado 1.500.000 páginas. Y es la información hoy día. Ya tenemos tanto, que al final, si no sabemos buscar, no tenemos nada. Miren ustedes, el Medline, es el PubMed, tiene más de 30 millones de referencias e indexa abstract desde el año 1966, artículos de 4.600 revistas. Pero cuidado, que no indexa todas las revistas, ¿no? Entonces, ¿por dónde empiezo a buscar? Para que no caigamos justamente en la infoxicación, es importante que sepamos que sobrecarga de datos no significa buena información, menos aún mejor conocimiento. ¿Puedo combatirlo? Eso es lo que vamos a tratar de hacer en la segunda parte de hoy en el taller. Si ustedes clasifican las fuentes de información, podemos decir que nosotros tenemos fuentes primarias, por ejemplo, las revistas científicas, el New England Journal of Medicine, el Lancet, que tantos artículos se han publicado en lo que va del año con respecto a esta pandemia, un libro de texto. Tienen fuentes secundarias, el Medline,
que indexa aproximadamente, como decíamos, artículos de 4.600 revistas, y fuentes terciarias, y esto es lo que me voy a detener un ratito enseguida, que es, por ejemplo, esto que se llama colaboración Cochrane o biblioteca Cochrane. ¿Qué es esto? Estos son, en general, revisiones sistemáticas, es decir, no es cualquier cosa que publican, sino sobre un tema en especial, por ejemplo, la gabapentina sirve para el dolor crónico y se hacen toda una serie de revisiones y de artículos de calidad. En definitiva, hasta acá, la medicina basada en la evidencia sería la habilidad creciente en cuanto a la bibliografía, de transformar las valoraciones críticas de la evidencia en una acción clínica. Esto marcó un antes y un después, fue el primer estudio aleatorizado. No se sabía si la streptomicina era útil para combatir la tuberculosis, y esto lo llevó a cabo el doctor Bradford Hill. Esto marca también un hito en la medicina. ¿Y cómo lo definió? Él dijo, es un experimento diseñado cuidadosa y éticamente con el objetivo de responder a alguna pregunta formulada con precisión. Y así llegó a la conclusión en un estudio aleatorizado, doble ciego, de que la streptomicina era útil en el tratamiento. ¿En qué nos vamos a basar? En lo que yo siempre les digo, el método socrático. A una pregunta, tratar de encontrar la mejor respuesta. Y en la ley de Ockham, ante un problema, la mejor explicación es la más simple, quiere decir que la hemos comprendido. Ustedes les dejo acá una serie de pasos que van a utilizar para hacerlo más efectivo la búsqueda de la evidencia o de la mejor prueba. Y acá se los he graficado. Ante la presencia de un problema clínico, transformar. El primer paso, el problema en una pregunta clínica. Después ir, buscar y obtener la literatura disponible. Ahí se hace una selección de esa literatura disponible. ¿Qué métodos, qué población o estuvo en estudio? ¿Cómo fueron los métodos de análisis de ello? Y recién la aplicación de los resultados para la solución del problema. Esto sería la estrategia circular de la medicina basada en la evidencia. Hay una regla mnemotécnica de fuego en inglés, ¿no es cierto? Formulación, información, es decir, busca la información, revisión y empleo de los resultados. Buscar, valorar y actuar. No todos los estudios son lo mismo. Es decir, un estudio de reporte de casos no es lo mismo que un ensayo clínico, ¿no es cierto?, no controlado, o un ensayo clínico controlado aleatorizado, que sería el gold estándar. ¿Qué es la revisión sistemática de la literatura? Por favor, pueden apagar el micrófono. Presenta entonces la revisión sistemática de la literatura, presenta un resumen conciso del estado de arte. Esto sería una fuente terciaria, como es la colaboración Cochrane o biblioteca Cochrane. Es decir, contribuye a una mejor y más fácil actualización del conocimiento profesional y permite una aproximación más objetiva de la información. Es decir, todo el trabajo que deberíamos hacer ya lo encontramos hecho. Quizás no vamos a encontrar todas las respuestas a nuestras preguntas. Entonces, ahí yo les dejo para que ustedes puedan entrar cuál es la dirección de la biblioteca Cochrane. Y esto es lo que yo les decía recién. Esto es una revisión sistemática hecha por justamente Cochrane sobre la amitriptilina en
la utilidad de la fibromialgia y dice que los ensayos clínicos controlados que se analizaron, el nivel de evidencia es 1A. Entonces, la clasificación de la evidencia científica según el diseño del estudio, los más altos son obtenidos a partir de ensayos aleatorizados, controlados, diseñados de una forma apropiada. Y así tenemos los niveles de evidencia y grados de recomendación que ustedes van a ver en la bibliografía en general, cuando son las guías que se publican sobre determinadas patologías, por ejemplo, guías de la hipertensión, guías de la insuficiencia cardíaca, ustedes van a leer que dice 1A o A1. El grado de recomendación son las letras A, por ejemplo, el nivel de evidencia, el más alto, A, entonces 1A sería la revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados y así sucesivamente. Obviamente, esto es un grado de recomendación, indudablemente de menor valor. Y acá para que ustedes sepan, si tienen alguna duda, ¿qué es esto de A1 o 1A? Bien, miren todo lo que se hace para una revisión sistemática, que gracias a Dios nosotros muchas veces lo encontramos en esta fuente terciaria Cochrane. Formulación de una pregunta, búsqueda sistemática de la evidencia científica y selección de todos los estudios, una evaluación crítica de los estudios, incluidos la extracción de datos, que tienen no menos de 21 ítems que se consideran. Por ejemplo, el ANALS considera hasta 25 en sus revisiones sistemáticas. Después se hace una síntesis, un resumen, se interpretan los resultados, se hacen elaboración de conclusiones, recomendaciones y recién se disemina. Esto sería una revisión sistemática. Aquí yo le pongo un flujograma, miren, sobre 1.384 estudios llegan en definitiva nada más que a 163, es decir, un 10%, y aquí están toda la población, el grupo en estudio, cómo fue el análisis estadístico, etcétera, para llegar a buen puerto. Obviamente que las revisiones sistemáticas tampoco son una verdad absoluta, porque a veces los estudios que se han considerado o los artículos pueden tener sesgos de publicación. Muchos publican nada más que los estudios con resultado entrecomillado positivo, es decir, aquellos que encontraron diferencias estadísticamente significativas. Y los hallazgos pueden tener su validez comprometida cuando los estudios no han sido de buena calidad o cuando está interpuesto en algunos, por eso que hay que hacer un análisis fino, tienen conflicto de interés, ejemplo, la industria farmacéutica. Entonces, se recomienda a los lectores para la revisión sistemática, que apliquen este tipo de estudios los mismos principios de sano escepticismo. Es conveniente, recordar que las revisiones sistemáticas son una herramienta cuyo uso puede ser inadecuado o incluso cuando se emplea de manera adecuada puede no llevar a respuestas definitivas. Es decir, a mí me está diciendo revisión sistemática que esto puede ser útil, pero puede ser útil para un paciente, para otro, de allí que yo tenga que considerar siempre las condiciones de mi enfermo. Son una fuente de información que no va a reemplazar de ninguna manera el sentido común del profesional. Aquí tienen, por ejemplo, ahora con esta pandemia, una revisión sistemática de artículos que se partió, fíjense, dice, 51 de trabajos de PubMed, de Google Scholar
1330, de Copo, otra fuente, secundaria 164, y se quedaron nada más que con 28. Entonces, ahora introducimos una nueva palabra que es el metaanálisis. Cuando uno llega a un metaanálisis, dice, bueno, esto sería lo más exacto que yo tengo. ¿Y qué es un metaanálisis? Es el instrumento que permite obtener información útil de múltiples estudios. Sería la revisión sistemática, pero con una síntesis numérica. ¿A qué me refiero esto? Entonces, es una síntesis matemática de resultados de trabajos de revisiones. Ejemplo, miren, altas dosis de vitamina E y riesgo cardiovascular. Se analizaron toda una serie de estudios. Este es el número de pacientes que incluyó cada uno de los estudios, y el metaanálisis se presenta de esta manera. Siempre cualquier metaanálisis en una publicación tiene que tener esta gráfica de bosque que ustedes están viendo acá. Bien, los cuadraditos es el número de pacientes incluidos. Este trabajo va a ser mayor que este otro o que este otro. Y el diamante es la síntesis. Esto es lo que está de aquí para este lado izquierdo en la pantalla, sería beneficioso, y esto no beneficioso. Fíjense que la síntesis es de que no cambió la mortalidad global. En esta gráfica se las conoce, reitero, como gráfica de bosque. Mortalidad de causa cardiovascular tampoco lo modificó. En definitiva, de esos estudios, el metaanálisis da que no es útil o no son útiles las altas dosis de vitamina E, y esto es tomado después por grandes organizaciones médicas. En definitiva, hasta acá, obviamente que esta información después ustedes o este material lo van a tener y lo consultarán cuantas veces ustedes lo crean necesario. Decía Hipócrates de Cos, primum non nocere, primero no dañar. Ahora otra cosa importante. No todo lo van a encontrar, ustedes no van a encontrar metaanálisis de todo, no van a poder responder en la búsqueda bibliográfica todas las preguntas que se formulen. Y acá, con un ejemplo grosero, perdón la expresión, ¿es útil el riesgo de paracaídas para reducir el riesgo de muerte o lesiones gravitacionales? En otras palabras, no se ha hecho ningún estudio doble ciego que demuestre que utilizar paracaídas o no utilizarlo tirándose de un aeroplano es mejor. No hay ningún estudio aleatorizado doble ciego. Es decir, no se podía empujar a alguien sin paracaídas versus paracaídas. Con este ejemplo grosero quiero decirles que tiene que primar el sentido común. No todo lo vamos a encontrar. Como dice ahí, su efectividad no ha sido demostrada por ningún trabajo aleatorizado controlado. Bien, y sin embargo, ninguno de nosotros diría, che, voy a ver si es útil tirarse sin paracaídas. Aquí yo les dejo alguna bibliografía que me ha servido mucho. Este es uno de los últimos libros que está en español, Epidemiología Clínica y Medicina basada en la evidencia. Para que ustedes tengan, también les dejo, para que ustedes, si quieren, cliqueando, puedan entrar a fuentes, por ejemplo, una fuente secundaria como PubMed, una fuente terciaria como la biblioteca Cochrane. ¿Y cómo se los da los resultados esta biblioteca Cochrane? Fíjense en el isólogo, miren ustedes que tiene una gráfica de bosque, en definitiva sería un metaanálisis. Gabapentin, por ejemplo,
para el dolor crónico en adultos, una revisión, y dice que, bueno, que en definitiva puede ser útil a dosis de 1.800 a 3.600. Es decir, aquí se han hecho toda una serie de revisiones sistemáticas. O ustedes ya pueden buscar que van a tener que hacer trabajo sobre COVID-19. Miren ustedes, Cochrane Iberoamérica, esto estuvo publicado ayer, evidencias sobre COVID. Y lo tienen, en este caso, en Cochrane en español. ¿Cuáles son los desafíos para ya ir redondeando y terminando esta primera exposición del día de hoy, que a las 10 de la mañana va a venir el profesor Pastor y vamos a trabajar todos juntos? En definitiva, representa una ayuda formal y sólida en nuestro ejercicio, la medicina basada en las mejores pruebas, complementa nuestro entrenamiento médico, apoya el juicio clínico y el sentido común. Apoya el juicio clínico y el sentido común. Nunca lo reemplaza. Piensen en el paracaídas. Por ello, la información debe provenir de fuentes sólidas, jerarquizadas, calificadas y tener amplia aceptación en la comunidad científica internacional. Ustedes van a ver que se publica, perdón la expresión poco académica, cualquier cosa. Está en nosotros y buscando fuentes terciarias, decir, che, esto no me huele bien o esto realmente tiene fundamentos sólidos. La evidencia por sí sola nunca es suficiente para la toma de decisiones clínicas. Recuerden, preferencia de es decir, los pacientes, la preferencia de nuestros pacientes, las consideraciones escépticas y nuestra habilidad clínica. Y ayuda a disminuir o cuantificar la incertidumbre. En definitiva, la medicina basada en la evidencia o las mejores pruebas no debe transformarse en un autoritarismo dogmático. No, esto dice, no pasar, como se dice, de la Roma galénica, 900.000 años perduró Galeno, que tenía, obviamente, se demostraba, pero nadie quería discutir los preceptos de Galeno, a la Oxford cochraniana. Es decir, cuidado con los dogmas, cuidado con los dogmas. En definitiva, sería armonizar e integrar todos estos componentes para que se dé valor a la experiencia clínica, a la luz de la evidencia, es decir, buscando lo que sería una información irrefutable proveniente de la investigación, enmarcada en las particularidades del paciente, y en las condiciones y circunstancias que lo rodean. 4 recomendaciones, yo diría básicas para nuestros estudiantes: el dominio del arte clínico, la anamnesis y el examen físico cuando podamos ya encontrarnos, que tengo muchas ganas de verles las caras. Educación médica continua, mantener la humildad. Tengo que reconocer que necesito estudiar más, y esfuerzo y entusiasmo. Y para concluir, recuerden que no hay, y por más que busquen libros, etcétera, todos van a decir, mira, medicina basada en las mejores pruebas es un núcleo, los pacientes, las expectativas y obviamente la ética, la experiencia clínica y la mejor evidencia. En definitiva, ¿en qué?
en beneficio del paciente, y no en beneficio de la industria. Fíjense, esto es un arco románico. Aquí estamos con el doctor Borkin en Santillana, allí del Mar, que fuimos a presentar nuestro libro de fisiología, y esta es una iglesia románica. Este es el famoso arco románico. Todas las piedras están apiladas una con otra para formar este arco. Si yo saco esta, que se llama la piedra fundamental, se me cae todo. En definitiva, si yo saco la anamnesis y el examen físico, por más que tenga el electrocardiograma del paciente, el cateterismo, la medicina nuclear, no tenemos nada, absolutamente nada. En definitiva, con esta metáfora arquitectónica, lo que quiero decirles es que no podemos dejar de lado jamás a nuestro paciente, y para poder llegar a un diagnóstico, al menos diagnóstico presuntivo, no podemos arribar, a ello sin la anamnesis y el examen físico. No es esto la medicina basada en las mejores pruebas. Y ya para terminar, que nos falta un minuto, recuerden ustedes que la evidencia sola, esto quiere decir que está en equilibrio, ¿no es cierto? Sola nunca es suficiente para la toma de las decisiones clínicas. Deben considerarse los beneficios y riesgos potenciales, costos, dificultades e inconvenientes para su aplicación. Y con esto, y en tiempo, porque faltan 30 segundos, les digo muchísimas gracias, y en 20 minutos nos vamos a encontrar. Ustedes ya tienen el ID y la contraseña con el profesor Pastor. Hasta tanto, les dejo un muy buen día y hasta enseguida. A ver, Irina. Sí, Irina. Sí, Irina levantó la mano. Buen día, doctor. No, solamente quería agradecer y en vez de abrir el chat, toqué mal. Fue eso nada más. Le agradezco mucho, qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, Irina. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Por supuesto que esto es, es un panorama que después, a medida que ustedes vayan avanzando en su práctica, seguramente van a tener que releer y profundizar conceptos. En definitiva, es una guía. Recuerden entonces, nosotros fuente primaria, si hablamos fuente primaria, esto lo encontré en un libro, obviamente un libro reconocido, o en una revista determinada. Sí, lo encontré en el New England, lo encontré en el Lancet, ¿no? Por ejemplo, esa fuente primaria. Fuente secundaria, el PubMed. Pero ahí en el PubMed están artículos que pueden tener valor y otros que carecen absolutamente de valor y que incluso tienen serios cuestionamientos éticos porque están vinculados con la industria. Y ya una fuente terciaria como la biblioteca Cochrane, la colaboración Cochrane, que ustedes pueden entrar tanto en inglés como ya tenemos el Cochrane iberoamericano. Ustedes allí ya van a encontrar revisiones sistemáticas, es decir, se han considerado una serie de artículos que llenan requisitos metodológicos mínimos. Es decir, es una fuente mucho más confiable. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes y más o menos en 20 minutos vamos a tratar de hacer un taller